Hola, buenas tardes. Manuel, ¿te encontrás allí en línea? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Es Muy bien, por suerte, Fabián. un placer para mí tenerte aquí en mi programa en el día de hoy, que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, del cual vos sos pariente directo. Yo soy, así es, descendiente directo en quinta generación. Se llama Chosno. Yo, no. Perfecto, Es la generación que sigue al tataranieto. así Mi es. padre era tataranieto. ¿Y también tenía el homónimo o no? Sí. Sí, en todas las generaciones hubo uno o más Manuel Belgrano. Mira, Es bueno, una tradición. y sí. Este, es de lo orgulloso que se deben sentir justamente de poder llevar su nombre y apellido. Un Sí, héroe, por la supuesto. verdad, para nosotros en Argentina, una persona sin igual, porque y tiene una historia tan rica por otro lado. Nació en una familia de alguna manera acomodada, fue, fue estudiar en el Colegio San Carlos, que era hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero en esa época era la mejor educación que se podía tener acá en Argentina, y luego él fue a Salamanca. En Salamanca, ahí se recibió licenciado en leyes y Ajá, en Valladolid el título de abogado. No mira, quiso hacer el doctorado él. no quiso. O sea, no, no, no. Ah, En una carta a su madre sí, le explica muy bien que no hacía falta el doctorado, que era algo que no tenía mucho sentido. importancia más que un título más. Sí, sí. Pero para la época era una educación de élite, en el sentido de Sí, era lo mejor. Realmente, yo siempre digo que Belgrano llegó a ser quien fue, sí, más allá de su talento, por su aplicación al estudio desde muy chico, desde sí, las primeras letras, como bien dijiste, en el colegio Carolino de San Carlos sí, y luego en la Universidad de Salamanca y Valladolid, nada menos. tal cual. Y él supo aprovechar esos estudios y como muy despierto, entusiasta por aprender, Sí, y en esos tiempos que de la Revolución Francesa, la economía era algo que estaba en boga, la economía política, recién comenzaba a hablarse de la economía política, ajá, él estudia, él lee, es un autodidacta de la economía y es el primer economista en estas tierras. así es. Y o sea que leyó a los principales autores de la época como Quesnay de la fisiocracia, Adam Smith, un clásico, Ajá, Jovellanos de España, Filangieri, Genovese, italianos. Leyó muchísimo, muchísimo. sí, es verdad. Tuvo esa gran capacidad. Y dentro de esa personalidad era, por un lado, un intelectual, por una parte, una persona muy educada, era un hombre seductor, porque la verdad, con todos esos dones. Y por otra parte, si bien en la época los hombres por lo general portaban armas, pero bueno, él eh, nadie lo obligó, él solo quiso justamente portar las armas y formar parte del ejército que se estaba formando en esa época. Él perteneció al regimiento de uno de Patricio, si mal no recuerdo. Sí, sí, fue jefe, fue nombrado jefe de patricios, o Así es, sea, él tomó la carrera de las armas por necesidad de la de la patria. patria, tal cual. Cuando hace su primer campaña al Paraguay, y Ajá. si bien había tenido algo de instrucción y había leído también porque él le tocó las invasiones inglesas y tuvo un grado que se lo dio el virrey en 1798, pero de ahí a ser un militar Sí, había un abismo. tal Y cual. él estudia lo que había, lo poco que se podía leer en esa época, pero toma clases de tiro, en fin, Sí, conversa con sus pares,
y lo llamó la patria, y él asumió esa gran responsabilidad, sí, es verdad. porque él bien dijo, no es lo mismo ser un militar que llevar el uniforme de militar, y él se comportó como un militar realmente, Es verdad. reconocido por el propio San Martín, Tal ¿no? cual. Inclusive en el Regimiento 1, en la infantería, a los jefes se lo elegía la tropa. No eran designados por carrera ni nada. Aparte, el Regimiento de Infantería Patricios nació en 1806, o sea que era en esa época un regimiento muy joven. Y los jefes eran elegidos por sus propios subordinados, lo cual, al haberlo Sí. elegido a él, dice mucho justamente. El primer jefe fue Saavedra, Sí, exacto. y el segundo jefe que tuvo Patricio fue Belgrano. Bueno, Y con Saavedra fue un regimiento de milicias urbanas, sí, como era en ese entonces, exacto. y con Belgrano, con las campañas militares, se convierte en un regimiento de línea. Sí, Esa es la realidad de la historia del regimiento de Patricios, que sí. inclusive hubo una asonada, una revuelta cuando, La que se revolución, llama el motín de las las trenzas, trenzas, sí, cuando exacto. Belgrano le hace cortar la trenza histórica que llevaban los patricios, ¿no? Pero Sí, bueno, es todo un tema. Si está bien, está mal, bueno, está bien. eh, la gloria a los patricios la tuvieron Sí, muy bien con las invasiones inglesas, la verdad. y después estuvieron absolutamente en todas las batallas. Así es. Eh, Así que bien se ganaron la gloria que tienen hoy, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí también estuvo Güemes, como... No, no, Güemes no estuvo en Patricios. Güemes estuvo, sí, estuvo con los húsares de Pueyrredón en lo que eran las invasiones inglesas, Sí. y después que forma el ejército de avanzada Pero cuando Belgrano con... era jefe, él no era subordinado de Belgrano Güemes en Sí, formación. sí, sí. Ah, hasta, hasta que Belgrano deja el mando exacto, en 1820, era, Güemes era subordinado, exacto. estaba en la vanguardia del Ejército Auxiliar del Alto Perú, Sí, más conocido como Ejército del sí, Norte, exacto. y cuando muere Belgrano, ahí San Martín lo nombra. Ajá. Después de la muerte de Belgrano, después de que renuncia Belgrano, ya en 1820, Sí. lo nombra como jefe del ejército de observación, Ah, la vanguardia, y sí. ahí, bueno, Güemes fue un militar de carrera, donde hizo una carrera, un militar ejemplar, ¿no es cierto? Sí, sí. Creo que la mayoría de todos los militares de esa época realmente han sido ejemplares, porque con poco, nada, mal vestidos, peor Tal pagos cual. y con poca comida nos Exactamente. dieron libertad e independencia. Es cierto. Este, Realmente han sido un ejemplo, Eh, y Güemes es uno de ellos. Es verdad, es verdad. Y como bien vos decías, mal pago, mal comidos. Y Belgrano tuvo justamente que luchar no solo en esa época, contra el español, sino también, lamentablemente, contra el gobierno central en Buenos Aires, porque no le llegaban las remesas de comida, de dinero. Totalmente. Él puso dinero de sí mismo para poder llevar enfrente la campaña del norte y demás. Es decir, Belgrano, como habíamos empezado, nació en una cuna dentro de todo más o menos acomodada, por no decir, no sé si rica o no, pero Llegó a ser la familia más rica de Buenos Aires en bueno, un entonces, ahí está. muchísimas propiedades, comercio importantísimo, pero bueno, Y, y, y murió pobre. Ese es su paradoja, sí, su- yo digo, Belgrano no murió pobre, siempre digo, porque no es una virtud morir pobre, no, la no, eso virtud no. es haber hecho lo que hizo, ¿no es cierto? Este,
Belgrano entrega todo, absolutamente todo, a la causa de la patria, y ese es el mérito que tiene. Yo siempre digo, Belgrano murió rico por lo que hizo. Sí. No tendría alguna moneda en su bolsillo, de acuerdo. No buscó los lujos, no buscó las glorias, como él dijo, no busco gloria sino la unidad de mi patria. Sí es. Y bueno, le debían 10 años de sueldos, ¿no? La mitad la donó. Sí. Lo pagaron después a sus albaceas y pagaron las deudas que él tenía, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, murió sin plata en el bolsillo. La familia no estaba en esa época en buena posición, estaba en mala posición por avatares que tuvo la fortuna del padre, que le habían sacado todos sus bienes para fines 1800, casi 1890, que tuvo un juicio con un caso de la aduana, que cuando salió libre de toda culpa y cargo y con sus honores, pero no le restituyeron los bienes. O sea que fue bastante grave el tema. Obvio que sí. Y Belgrano también fue diplomático, porque hubo una época justamente... Sí. Fue diplomático por primera vez después de él haber estado en Paraguay. Sí. Va en misión diplomática para firmar un pacto con Anastasio Echavarría, un jurista rosarino, hermano de Catalina Echevarría, quien fue la que cosió la primer bandera, que vivía en Buenos Aires, y junto con él hacen esa misión diplomática al Paraguay, y que es prácticamente la independencia del Paraguay. O sea, si bien Belgrano no tuvo triunfos militares en Paraguay, pero lo sedujo a los paraguayos, sobre todo al militar Cabañas, y logró que después que sean independientes. Si bien se perdió, Paraguay dijo, ni con España ni con en Buenos Aires, pero por lo menos no estuvo en contra, que eso era muy importante. Es verdad. Y después también nos fue designado... Y después la misión diplomática en el año 1815 a Londres, Inglaterra. Exactamente. También justamente representando nuestros intereses allí. Exactamente. Y te quería comentar... Misión que hace con Zarratea y con Rivadavia, que ellos se quedan y Belgrano regresa fines de 1815, enero de 1816, ya estaba de vuelta en Buenos Aires. Es verdad. Y ahí es enviado una misión que hace en la provincia de Santa Fe, militar que es poco conocido, y ahí, bueno, tuvo problemas porque ya estaban las luchas internas, y luego lo llama Pueyrredón para que exponga en el Congreso de Tucumán ese 6 de julio de 1816, donde en reunión secreta hace la propuesta de una monarquía incaica. Tal cual. Y donde dice que lo importante también es una constitución y declarar la independencia, donde puso todo lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, que eran la vuelta de las monarquías absolutistas en todos los países, y bueno, que se preparaba una expedición, la de Morillo, para venir a la América a combatir a los insurrectos, y también lo que estaba pasando internamente, y por otro lado lo que estaba sucediendo ya en el Alto Perú, muy cerca de lo que es nuestra actual frontera y actual Bolivia, que se estaba combatiendo, estaban muy cerca, y así todo funcionó el Congreso de Tucumán, y yo siempre digo, fue uno de los actos más heroicos que hubo
en ese trayecto de las guerras de la independencia es haber declarado la independencia ese 9 de julio, Sí, a 3 sí. días de la exposición de Belgrano, por justamente todo lo que estaba sucediendo tan cerca, ¿no? Así es. Y bueno, los diputados fueron hombres de mucho coraje también. Sí, es verdad. Él en la época en que estaba la semana, la Revolución de Mayo, ¿qué edad tenía? 40 años, 40. 1800, él nació en el 70, el mayo estaba para cumplir, Sí. porque es de, digamos, de junio, Ajá. pero, Está bien, pero está bien. estaba Casi los 40 40 años. años. Porque ahí justamente en esa semana de mayo, que íbamos y veníamos para un lado y para el otro, y que la cosa estaba bien indefinida, él en un momento dado, de calentón abrasivo, dice, me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Creo que se nos cortó. Este, sí, así es. Ahora volvemos a llamar al descendiente de Manuel Belgrano, al cual una conversación sumamente interesante. Pero con esto quería decir justamente esto, me hierve la sangre. Eh, ¿Cómo estaría hoy el general Belgrano con todos los acontecimientos que tenemos en nuestro país? Con todas las eh, falta de respeto a las instituciones, respeto justamente al federalismo, respecto a hasta la mismísima democracia, al fin y al cabo. Hola, Manuel. Estaba leyendo justamente ese dicho que en la Revolución de Mayo, cuando estábamos que íbamos y que veníamos en esas semanas que no estaban tan definidas, hasta que bueno, después el 25 se definió, cuando él dice me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiere un poco de interés por la patria. Él a los 40 años, 39, tenía una claridad y una Sí, pasión, ambas cosas. exactamente. Hay que pensar que él estuvo desde 1794, que se hace cargo del Real Consulado, Sí. hasta 1810, como un funcionario público Ujú. de la corona española, Española. donde hizo un montón de propuestas de educación, de economía, donde le echaban todo para atrás. Él fundaba escuelas como la de náutica, Cierto. la de comercio, agronomía, en fin, y muchas de dibujo y otras disciplinas. Duraban 1, 2, 3 años y las cerraba la corona, pues decían que eran gastos superfluos. Y él decía, la única forma de progreso es con Sí, educación. tal cual. Y él decía, hablaba ya de progreso, porque cuando regresa él de estudiar en Salamanca, él lo describe, dice, yo vi desnudez y miseria Claro. en estas tierras. Entonces quería sacar a esa gente de la desnudez y la miseria, y Sí, para eso se necesitaba educación. sí, O sí, sea que tenía una visión de, de lo que es una nación completa, cómo se debe de armar, muy clara, y es por eso que, bueno, que es parte de la revolución y que quería él sí o sí librarse de la corona, tal ¿no? cual. En esto uno ve que tiene hasta una conciencia social él. Porque él recibió tanto de alguna manera y lo quería devolver. Totalmente. Porque de vuelta, él venía de una familia rica, sabía que recibió una muy buena educación y quería devolver esa educación, esos conocimientos Exactamente. al resto de la sociedad. Sabía sabía que era la única forma también de salir. Entonces decía, si el pueblo no se educa, es para el progreso de uno y de una nación. Sí, Eso es muy claro. sí, Lo individual y el conjunto. ujú, Y siempre él decía, para el bienestar de mis paisanos. sí, es verdad. Eso son dichos muy claros de él, ¿no? Él era hijo, tuvo hermanos, esa parte la Sí. desconozco.
16 hermanos 16 fueron, hermanos. tres murieron infantes, Ajá. propio de la época, Sí, pero 13 estuvieron juntos en vida. qué bárbaro. ¿Y qué, él qué, no- qué lugar ocupaba ahí me refiero, Era el octavo, era el octavo era hijo? el octavo hijo, sí. Qué bárbaro. Y de los hermanos, qué hacían en esa época cuando Y los él... hermanos fueron comerciantes, Sí, militares, las mujeres amas de casa, sí, en esa como era época, lo propio de la exactamente. época, Ajá. lo habitual. Sí, Y después no había eh, abogado alguno, pero no había mucho más que eso, ¿no es cierto? En esa época no existía la arquitectura, la no, ingeniería, no, tantísimas cosas, tal ¿no? cual. Y entonces, ¿cómo fue que él, de la familia, dijeron, bueno, vos andás a estudiar? Y a este otro no, ¿qué fue una decisión paterna o No, el que veía que tenía... otros estudiaron, había un cura Ah, también, ah, estudió en Córdoba, o sí, sea, lo que pasa, el padre lo manda a estudiar para que comercio, quería que estudie y que vuelva con mercadería. sí, Y bueno, él era una persona que era, por supuesto, destacado estudiante desde chico, sí, por eso estudia en el Real Colegio San Carlos, sí, sí, que era lo mejor que había, y tal por cual. eso también junto con otro hermano, Miguel, lo mandan a estudiar a España. No es una casualidad que justamente ellos dos hayan ido a España a estudiar, sino que eran también destacados estudiantes y que le gustaba, ¿no? Así es. Entonces, más allá del talento natural que tenía Belgrano, sus estudios se destacaron muchísimo y quiso aplicar esos estudios en estas tierras. Y lo hizo, ¿no? Sí, es verdad. Fundando escuelas, es el primer constitucionalista por el reglamento a los 30 pueblos de las misiones, que en su campaña al Paraguay los encuentra abandonados, y en Ajá. Candelaria escribe ese reglamento, que está en las bases de la Constitución de 1853, por eso se lo considera el primer constitucionalista. En Sí, fin, él siendo militar en sus campañas militares, nunca dejó de ser un abogado tampoco, ¿no es es cierto? O verdad. sea, sus conocimientos los aplicaba, Sí, seguro, seguro que sí. y Este, eso creo que es de gran valor. él en 10 años, porque él fallece a los 50 años, una cosa así. Este, Exacto, a los 50 años, en y, 1820. y en la Revolución de Mayo, o sea que él en 10 años prácticamente hizo todo su vida histórica patriótica para nosotros. Este, Sí, correcto. Los otros años fue también, hoy es parte de su legado, sí, porque lo que él seguro. escribe de política Sí, económica sí, tiene vigencia hoy, tal ¿no? cual. Sí, es Hay que verdad. leer lo que era el Correo de Comercio, las memorias del consulado, y bueno, Es verdad. es un hombre adelantado para Para su la época, época. sí, totalmente, totalmente. Por eso decía, debe haber sido un hombre muy seductor, porque tener esa presencia militar, intelectual, educado, y encima tener ese cerebro privilegiado, Sin ninguna duda. nos quedan 3 minutos. No sé qué querés agregar que no se te haya preguntado o que quieras adicionar. Sí. Dejar un mensaje hoy justamente que es el día, el día de la bandera. Así es. Eh, Siempre digo, Belgrano creó la bandera para diferenciarse del enemigo Ajá, como símbolo de soberanía, sí, de, también de distinción de las demás naciones del globo, como bien dijo cuando se juró en Jujuy la bandera, ajá, pero también dijo, no busco glorias, busco la unión de mi patria. Y creo que a 203 años de su muerte, creo que un día lo tenemos que honrar
cuando estemos todos los argentinos unidos detrás de la misma bandera. Así es. No solamente para un campeonato del mundo, sino para sacar este país adelante. Es verdad. Creo que es un mensaje de unidad, como decía Belgrano, no busco gloria, sino la unión de la patria. Es verdad, es verdad. Con esto de que rápidamente, perdón, si hubiera un poco de interés por la patria, ese poquito de interés, si lo hubiere, nos daría realmente una gran potencia, porque tenemos tanto para dar, tanto para hacer, y sin embargo, Sin bueno, duda, y lo estamos como estamos. fuimos, Sí, y sí, lo sí, sí, fuimos. sí. O sea, tenemos que retomar ese camino de grandeza que supimos tener. Tal cual, tal cual. Bueno, Manuel, ya estamos escasos de tiempo. Fue un gustazo tenerte en mi programa y espero tenerte en alguna otra oportunidad. ¿Cómo Y no? bueno, desde ya muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los que te acompañan en el piso y por supuesto a toda la audiencia un saludo también, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Patria. Vale. Señores, licenciado Manuel Belgrano.